Tratar el tema de España en América no es para nada fácil, sobre todo cuando existen tantos prejuicios de lo que fue su papel conquistador y civilizador. Por supuesto, hubieron algunos abusos de los conquistadores españoles, pero eso no era una política de la corona española. Además, era ciertamente castigada y no podemos generalizar esos abusos. Además, no todas las muertes que se le atribuyen a los españoles son ciertas, teniendo en cuenta que desde el análisis científico, según uno de los últimos estudios de Harvard, de médicos especializados en enfermedades en paleontólogos que han estudiado los huesos de algunas civilizaciones, han encontrado un virus que se le llama el virus Coccolistli, que exterminó buena parte de esta civilización, no solo de ella, sino una buena parte de los españoles. Muy buenos días, mi nombre es Orbey Pulgarín y vamos a hablar un poco sobre lo que fue, o más bien sobre lo que es una opinión personal, positiva o negativa, en este caso positivo sobre la conquista y la colonización de España sobre el continente americano. La influencia del periodo colonial en el continente americano. Aportes, voy a iniciar dando una serie de aportes de España a este continente americano, por ende a nuestro país Colombia, teniendo mi posición en este momento como positiva. Fueron más las cosas positivas que trajeron a nosotros que lo negativo, sin dejar a un lado las cosas que algunos particulares cometieron, no siendo un mandato desde la corona española, sino que eran atribuciones que a nivel personal se tomaban algunos españoles. La ciencia y la cultura de la civilización española en América, lo que trajeron. En 1500 se hace el primer mapa del Nuevo Mundo. En 1517 la primera geografía de América. En 1524 las primeras escuelas para indios. En 1536 las imprentas, libros, cartografías, diccionarios de lenguas aborígenes y gráficas. En 1538, primera Universidad de América en Santo Domingo, y surten los primeros escritores indígenas mestizos, teniendo en cuenta que ni holandeses ni portugueses fundaron universidades en ninguna de sus colonias. En mi posición en este caso, teniendo en cuenta de que ya se veía venir esta conquista, fuera por parte de españoles o ingleses, yo prefiero, por todos los motivos históricos que surgieron a raíz de otras naciones en otras colonizaciones que realizaron, cosas más macabras y, y peores que hicieron en otros lados. Entonces, mi influencia sigue siendo positiva hacia los españoles, hacia el continente americano. En 1543 las primeras escuelas industriales para los indios. En 1548 se imprime la primera partidura de que se tenga noticia en Nueva España. En 1575 se traducen los libros a 12 lenguas indígenas, porque se les tiene que inventar la grafía, porque sabemos que los indios no tenían un sistema de grafía. Si nosotros conocemos, hay un aporte muy importante sobre este punto, teniendo en cuenta en que todos fueron muy importantes, y es que si nosotros conocemos la historia de los indígenas en América, es porque los cronistas españoles las consignaron en sus crónicas, de lo contrario no hubiéramos podido hoy día conocer la historia de nuestros indígenas. En 1579 la primera autopista, la primera autopsia de un cadáver en la Universidad de México un año antes que en Europa por el médico Félix Plater en Brasilia. De los españoles tenemos la cultura política como la creación del Cabildo en 1539
legislativo y de la Real Audiencia Ejecutiva en 1547. La cultura jurídica, que es la promulgación de las leyes de Indias en 1542. La cultura del aprendizaje, las escuelas y las universidades. La cultura de la caridad y la solidaridad. Fundaron las escuelas para niños huérfanos en 1556. Tal vez alguna de las cosas que he mencionado hasta el momento no nos las han contado, inclusive a nivel personal. Nunca tuve esta enseñanza, puesto que esto no lo enseñan en los colegios, solo está permitido algo del comunismo. Tenemos un nuevo prospecto sobre lo que fue los españoles, saliéndonos de lo que ya nos habían inculcado, de que habían sido macabros y una gran variedad de hazañas malévolas que cometieron. Vuelvo e insisto que es más lo bueno que hay que apuntarle que lo negativo. La cultura misionera, la primer cátedra filosófica y la teológica superior, en 1571 y 1573. La cultura científica, la primera universidad fundada en Santa Fe, aquí, Colombia, en 1580 y la del Rosario en 1653, tomismo, derecho y medicina, y la expedición botánica de 1783 y 1813, 30 años de expedición botánica. Ni franceses, ni holandeses, ni portugueses hicieron algo similar en las otras regiones que ellos colonizaron. La cultura asistencial hospitalaria. Cada ciudad contaba con un hospital, al menos en la Ciudad de México en aquel entonces tenía 11 hospitales y Lima tenía 8 hospitales. La cultura de la salud pública. Surge la cultura de la salud pública en los indígenas. La primera vacuna contra la viruela la traen los españoles a América en 1803, entró por Cartagena y vacunaron a toda América. El derecho indiano, que muchos dicen que no tenían derechos, se creó un derecho indiano. El derecho indiano no es un producto de los indios, esto no es de los indios, es un producto español pensado y desarrollado no para gobernar los indios en la medida de que muchas de las leyes españolas no podían ser aplicadas en América, porque ahí había condiciones muy diferentes, la de los españoles a los indígenas. No quiere decir que no hubiese abusos, vuelvo y aclaro, que sí habían abusos, pero esto no era una política de la corona española, estos abusos eran a niveles individuales. Los territorios conquistados, como nota, los territorios conquistados nunca antes se habían incorporado de pleno derecho al poder conquistador en América. No hubo colonias en el sentido francés, holandés o inglés, como así lo vamos a ver. Colonias o provincias españolas. Camilo Torres citamos a Camilo Torres, dice, considerando vuestra majestad que los vastos y preciosos dominios de América no son colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Colonia significa poblador. Los españoles tenían mentalizado en su conciencia de que ellos eran pobladores. Por tanto, no hubo conquista, sino una acción civilizadora, una incorporación y no una ocupación territorial. Eran territorios españoles de pleno derecho. España nunca fue una nación esclavista, esto se lo inculcaron o se lo hicieron firmar a España. España nunca fue una nación esclavista, eso se lo impusieron los diferentes tratados, entre ellos el de Utrecht. Otros aportes de España al continente americano, esto va a ser algo que muchos no conocíamos y muchos no conocen hasta el momento. Pensamos que es de aquí, inclusive piensan llamarlos como de aquí, pero hay cosas que no son provenientes de este continente, sino de España o del continente europeo, que trajeron así fueran fundados en China o en otras partes, pero fue España el que trajo todos estos aportes. Tenemos el trigo, el centeno, la lenteja, habas, alberjas, garbanzos, cebada, avena, nueces, avellanas. En hortalizas, mire,
tenemos zanahoria, remolacha, nabos, puerros, rábanos, coliflor, espinaca, acelgas. En los frutos tenemos el olivo, las peras, las manzanas, la cereza, los higos, el melocotón, las fresas, las frambuesas, las naranjas, limones, mandarinas. En los animales aquí no había ganado vacuno, no había ganado ovino, no había ganado porcino, no habían gallinas, por ende no habían huevos, no habían caballos, no habían perros, no habían gatos. Y otros bienes más que aportaron, entre tantos que no he mencionado, no alcanzaría a mencionarlo en este corto mensaje, son los ladrillos, el adobe, el cemento, las brújulas, los acueductos, las vías, los carros, las ciudades, las industrias, los molinos, los muebles. Ahora, para aportar a esta breve posición que asumo en este momento sobre la conquista, quiero mencionar detalladamente una de las muchas prácticas abominables de los indígenas, tomando de una investigación por parte de la conferencista Pablo Victoria. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada y los conquistadores llegaban a la cima de la cordillera oriental de los Andes, la cual era el hábitat de los muiscas, los chichas, se encontraron con una guerra civil. El Titquesusa, quien era el jefe de los chichas en las inmediaciones de Bogotá o Bacatá en aquel entonces, mientras el Saque que Manchechota habitaba la zona de Tunja que se llamaba Unza, y como tenían una cosmogonía diferente, los dos pueblos vivían enfrentados, y cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega a la sabana, encuentra que estos dos pueblos están en un conflicto, están enfrentados. Esa civilización, por si se enfrentaban o no, tenían una serie de rituales pues muy macabros y tenían unos sacrificios de niños. En una parte de la historia que no nos han, eso es una parte de la historia que no nos han contado, pero hay algo más que facilitó la conquista y eran las cuotas de sangre que pagaban las tribus tributarias de los chichas, aquellas que no tributaban, oiga esto tan macabro, aquellas que no tributaban y se enfrentaban de alguna manera a los chichas, si eran derrotados por parte de esta otra contraparte, los chichos apareaban con sus mujeres y los niños que nacían los llevaban a las casas del sol, allí los crían hasta la edad de 12 años, cuando cumplían 12 años se los comían. Para mí es algo asombroso. Jiménez de Quesada, estos indios que estaban sujetos, lo acogen con alegría. Les llega una especie de libertador y lo reciben con gran fiesta. El 20 de agosto de 1537 los españoles en compañía de los indios que se habían unido a la conquista llegan a Tunja. Jiménez de Quesada se encuentra con una serie de barbaridades como indios empalados alrededor del Palacio del Saque. Quesada entra en su caballo a la sala principal del trono, donde se encuentra el Saque, lo cual era una ofensa, puesto que el Saque no se le podía mirar de frente, debía de ser a espaldas o arrodillado. Allí surge un gran enfrentamiento en el templo. Todo esto lo observaban los cronistas españoles y lo escriben. En resumen, a partir de la labor civilizadora de España, la abolición de las prácticas abominables de las indígenas y la brutal sujeción a que unos indios mantenían a otros, podemos decir que los verdaderos libertadores de América fueron los españoles. Que si los ingleses hubiesen llegado primero, poco hubiera quedado de estas razas, a juzgar con lo sucedido en Estados Unidos. La protección de las leyes de Indias son vivo testimonio de esta afirmación. La civilización comercial conquistó la cultura del trueque. El hierro conquistó la piedra, el yelmo conquistó la pluma, la tinta conquistó la voz, puesto que en este entonces no había el sistema de escritura ni de tinta. América se debe a España y Europa se debe a América. Como reflexión, tenemos, y tal vez para que reflexionemos, estoy dando mi posición, respeto la posición del que me esté viendo o esté escuchando. Mi posición en este momento ha sido una posición positiva entre los españoles ante América. Hay algo para reflexionar.
quiero que quede en nosotros y lo pensemos, todo aquel que me esté viendo o escuchando. Si tal vez hubiéramos seguido unidos como una gran coalición hispanoamericana, a la fecha tendríamos un peso político y económico muy superior al de Estados Unidos. ¿Somos realmente independientes? Hoy día somos más dependientes, dependemos de Estados Unidos, dependemos de lo que antes no dependíamos, porque éramos una gran potencia consolidada política, monetaria y económicamente. Somos europeos viviendo en América e indios también, pero de indios solo de raza, porque de cultura no nos queda nada. No hablamos chichas, no dominamos los mitos chichas, etcétera.